estamos viendo como una especie de pasos para aprender a resolver conflictos. Hemos usado un gráfico donde se nos habla de, digamos, de 3 pasos. El primer paso, enfocarnos en Dios. El gráfico también tenía una flecha de Dios hacia nosotros, que tiene que ver con la gracia de Dios, con todos los recursos que Dios nos da. Eso enseguida nos hace pensar que todo este material es posible aplicarlo si hemos recibido de parte de Dios su perdón, su gracia, su salvación. O sea, esto es material para creyentes, ¿no? Asumimos que estamos hablando todos entre cristianos convertidos y que por ser convertidos Dios nos da una capacidad de, de humillarnos, una motivación muy grande de querer vivir para su gloria, de querer agradarle, complacerle. Eso es característico de un cristiano y eso hace toda la diferencia. Cuando una persona llegó a conocer a Cristo, algo cambió en su manera de ver el mundo, de ver todas las cosas, que ahora a un cristiano sí que le importa lo que Dios piensa. Y sí le importa que todo lo que él haga esté bien visto por Dios, que le complazca, que le agrada. Y bueno, hemos hablado mucho de eso, y por eso el primer paso es procurar agradar a Dios. Muy importante esto. Después había una flecha que va para sí mismo, digamos, para nosotros mismos, que tiene que ver antes de acercarnos a la persona con la que tenemos un conflicto, primero tratar de manejar nuestra propia responsabilidad. Y hemos hablado de la motivación del corazón, digamos, que tan importante es poder nosotros arrepentirnos y discernir de lo que son, lo que llamamos los ídolos de nuestro corazón, que son esos deseos desordenados, demasiado intensos, que generalmente son los que promueven el conflicto. Cuando yo estoy muy obsesivo por algo, cuando yo creo que necesito algo, porque lo deseo tanto que creo que lo necesito, entonces enseguida exploto, peleo, reclamo, ¿no? Exijo que se me dé tal o cual cosa, y la persona que yo interpreto en mi orgullo, en mi egoísmo pecaminoso, yo interpreto que esa persona es un obstáculo para que yo consiga lo que yo creo que necesito. Entonces me peleo y mal. Y hoy vamos a ver otro aspecto que también tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con la importancia no solo de reconocer mis pecados, digamos, secretos o invisibles, que tienen que ver con mi actitud, digamos, pecados de actitud, sino ahora los pecados ya concretos en el sentido de horizontales, digamos, los pecados que yo he cometido contra la otra persona en la cual estoy en un conflicto. Y esto es muy importante, más de lo que a veces pensamos. Espero poder demostrarlo mientras vamos conversando, que tenemos un problema nosotros cuando hemos identificado, tenemos un conflicto con alguien, con otra persona, o a veces incluso antes de que lo podamos identificar como un conflicto, pero ya hemos pecado contra alguien, ¿verdad? Y le decimos, bueno, perdón, discúlpame, no lo quise hacer. Y le pedimos disculpas, y a veces la persona, notamos que igual no todo es como era antes. Estamos hablando de algunas situaciones graves. Supongamos que en una pareja, ¿no? Toto y Tota, como decíamos, medio bromeando la otra vez. Supongamos que en una discusión de un matrimonio, en un momento, bueno, se levantan la voz, la mujer, supónganse que le dice algo muy ofensivo a su marido, en esas argumentaciones que suelen hacerse, y el marido, un poco perdiendo el control por la ira, revolea la mano y le pega por primera vez en su vida, imagínense que le pega en la cara, una cachetada, e inmediatamente después que acaba de hacer eso y ve la cara de sorpresa de su esposa, imagínense que le dice, uy, perdón, no quise hacer eso, no lo quise hacer. Cualquiera de nosotros puede imaginarse que una situación así, por decir perdón, no quise hacerlo, no se va a arreglar tan fácilmente. Se cruzó una línea que es probable que por los próximos semanas y meses y quizás hasta años, ese matrimonio quede maltrecho, malherido, digamos. Y así situaciones, ¿no? En una iglesia, un pastor, no sé, manejando alguna situación,
pierde también los estribos, digámoslo así, pierde la compostura, el dominio propio y se enoja con algún hermano, una hermana y le dice algo fuerte. Y a la semana él se da cuenta, piensa, se queda pensando y ve que la cosa no es como era antes. Y se acerca, imagínense, al hermano o a la hermana y le dice, mira, lo siento, no quise decirte, te pido perdón. Y la persona dice, bueno, está bien, pastor, pero ya no es lo mismo, imagínense. Bueno, nosotros decimos, está claro eso, creo que todos entendemos, que un conflicto se mantiene activo cuando no existe un perdón genuino, ¿verdad? Y en estas situaciones que acabo de decir, y hay muchas más, muchas veces, aún habiendo un pedido de perdón, de disculpas, decir, uy, lo siento, no hay un perdón. No se recibe ese perdón, no está, ¿no? La relación no se restaura, no vuelve a ser como era, ¿sí? Y a ver si ustedes no piensan igual que yo, que solemos nosotros, lamentablemente, en esas situaciones, casi como por defecto, echarle la culpa de este problema al que no perdona. Como decirle, pará, ¿por qué no lo perdonaste? El pastor te dijo, lo siento mucho, no debía hacer eso y fue sincero. O tu marido te dijo que lo sentía inmediatamente después que te pegó la cachetada. Y solemos pensar que la clave acá para que este conflicto se destrabe es que la persona que fue víctima, que recibió el cachetazo, el insulto o lo que sea, o la ira, que tiene que ablandar su corazón y perdonar. Sin embargo, a veces el problema es que no se supo pedir perdón de manera apropiada, confesar el pecado de manera profunda y verdadera, digamos así, que a la otra persona realmente le convenza, ¿sí? Es muy importante eso. Nosotros, como dice acá, tomamos las disculpas al pie de la letra como hechos aceptables y seguros. O sea, yo digo, uy, discúlpame. Y listo, ya está. La otra persona me tiene que disculpar, porque yo ya se lo dije. Sin embargo, si la otra persona duda de la sinceridad de mi disculpa, de mi pedido de disculpas, si duda la otra persona de que realmente yo estoy genuinamente entendiendo el dolor que yo le provoqué a la otra persona, si la persona, la víctima, ¿no? Estoy diciendo, de la ocasión inicial, duda de mi disposición para asumir completamente todas las responsabilidades de mis acciones, no le va a ser fácil perdonarme. Y aunque me diga, bueno, te disculpo, en realidad no me disculpa, porque no confía, no cree que yo genuinamente estoy arrepentido de lo que hice y asumo la responsabilidad. Y por eso vamos a ver hoy, vamos a tratar de entender hoy cómo lograr una confesión sólida de pecado, una genuina confesión de pecado que ayude al otro a perdonarnos cuando hemos realmente reconocido que somos responsables, ¿no? Es decir, claro que es, y ya hemos hablado sobre el perdón, claro que en un conflicto hay una persona que, o ambas personas, al final de cuentas, por lo general los conflictos no son, digamos, en una sola línea, que uno hace algo malo contra otro, sino que por lo general esa persona que inicialmente fue una víctima responde también de manera pecaminosa. Y entonces ahora ya no es que uno tiene que pedir perdón y el otro perdonar, casi en todos los conflictos ambos tienen que pedir perdón y ambos tienen que perdonar, porque hubo un pecado hacia un lado, pero una respuesta pecaminosa hacia otro y seguramente otra contrarrespuesta y otra contrarrespuesta y así. A veces ya se hace, por eso usamos cuerdas acá, ¿no? Para representar esto del conflicto. Se empieza a hacer como una maraña de pecados que van de un lado al otro, ¿no? Un fuego cruzado, digamos. Y sí es muy importante aprender los principios sobre el perdón, como hemos hablado. Hemos hablado de la amargura, que si uno se niega a perdonar, lo que está haciendo uno es tomando un veneno y esperando que la otra persona muera. Digamos que le da efecto a la otra persona, pero si uno se niega a perdonar, se está llenando de amargura. Ya hemos visto de los verdugos allá en Mateo 18:35, que Dios de alguna manera oprime, por decir así, a una persona que se niega a perdonar de todo corazón al otro. Hemos hablado bastante de eso, pero me parece que hay una dimensión
que también necesitamos explorar y es muy importante, y sobre todo pienso mucho en la dinámica de los conflictos matrimoniales, tenemos que aprender a pedir perdón, a confesar nuestros pecados de una manera que la otra persona genuinamente perciba que estamos arrepentidos y entonces exista una concesión de perdón que realmente resuelva definitivamente un conflicto, ¿sí? Olvidamos, como dice acá, que se necesita una confesión sólida. Y de eso vamos a hablar, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en un pasaje que para mí es clave en esto, que es Mateo capítulo 7. Vamos a verlo, Mateo 7 primero, y después vemos lo que podemos extraer de aquí. Noten. Dice Jesús, esto está dentro del Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Está hablando de cómo debe vivir un verdadero discípulo de Cristo, un genuino cristiano, y que esa relación que un ser humano tiene ahora con Dios, que le transforma la vida, tiene que afectar la manera también que se relaciona con otros. Los discípulos de Cristo hemos sido transformados a tal punto que nuestras ofensas horizontales, relacionales, tenemos que saber manejarlas, aplicando esa gracia que hemos recibido, ¿no? Y acá dice entonces, primero el versículo 1 habla de no juzgar, pero vamos a concentrarnos en el versículo 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, aquí hay principios muy importantes para ayudarnos. Está claro que acá es un conflicto. Están dos personas, ambos tienen pecados, ambos se han lastimado el uno al otro. Y acá lo que está describiendo Jesús, usando lo que llama una hipérbole, que es una exageración, para hacer un punto también y tocarnos, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, nos está dando nos está describiendo la forma natural en la cual nosotros reaccionamos ante el pecado de otra persona, y al hacerlo nos está exhortando a no manejarnos de manera natural, sino como discípulos que somos de Dios, a hacer las cosas de otra forma. Lo natural es que yo me concentre en lo que vos me hiciste a mí, y vos te concentres en lo que yo te hice a vos. Y eso es lo que está describiendo acá con esto de la paja y la viga, ¿verdad? Pero el Señor está proponiéndonos acá manejar las cosas de otra forma, ¿sí? Lo que vemos básicamente en este pasaje, digamos, podemos decir hay 4 elementos acá. El primero, el tema de la viga, ¿verdad? El asunto este de la viga, que está claro que serían los pecados, ¿sí? La viga de mi ojo son mis pecados, la paja del ojo de mi prójimo serían los pecados de mi prójimo, ¿verdad? También en este pasaje se habla de un orden. Hipócrita, saca primero, y habla de un orden, lo que hay que hacer primero. Después también hay un peso relativo de los pecados. Mis pecados son vigas, es una viga mi pecado, o mis pecados son una viga, los pecados de mi prójimo son una paja. Y después finalmente se habla de una actitud, que vamos a ver en el versículo 5, está hablando de una actitud que tiene una actitud de humildad. Entonces, dice, después que sacaste la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cambia mi actitud, ¿verdad? Ahora veo bien. Mientras estaba concentrado en mi viga, en la paja de mi ojo, digamos así, me estaba concentrando en la viga de tu ojo, yo no estaba con la actitud correcta para confrontarte porque estaba con una actitud hipócrita. Cuando yo subrayaba la viga de tu ojo, mi actitud hipócrita solo iba a profundizar el conflicto, no lo iba a resolver. Recién ahora que yo logro sacar la viga de mi ojo, eso es confesando mis pecados. Entonces voy a tener la actitud correcta para hablar con vos y resolver este conflicto. Veamos cada uno de estos puntos para pensar después en la manera apropiada de manejar o de confesar genuinamente nuestros pecados a otros. Hoy vamos a ver cómo confesar nuestros pecados a Dios, que es el paso primero, y después la próxima
El próximo miércoles sería el paso 3, vamos a ver en un momento, para una vez que confesaste tus pecados a Dios, te acercás a hablar con tu prójimo y trata de confesar tus pecados, buscando que te perdone y entonces resolver el conflicto, ¿verdad? Pensemos entonces en la viga. Es obvio que esto es una exageración, que esto es un hipérbole, ¿no? Una cosa tan visual, tan hermoso el Señor como maestro que es, ayudándonos a pensar en una situación hasta absurda, ridícula. Pero es lo que somos a veces. A veces actuamos como niños, de manera muy ridícula, muy tonta. Y el orgullo es el que está detrás de eso, ¿verdad? Entonces habla de pajas y de vigas. Yo miro la viga a tu ojo, en el sentido de yo agiganto tus faltas y pienso en la paja de la mía, en el sentido de yo minimizo las mías. Y el Señor da vuelta a eso, ¿no? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí? Exagerando esto, mostrando con dos preguntas muy incisivas, ¿no? Versículo 13 es la primera pregunta. ¿Qué haces vos mirando los defectos del otro cuando tenés una montaña de defectos vos? ¿No? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, ni podés ni ver con toda la viga que vos tenés, no vas a ver para ayudar a nadie. Estos pecados llamados viga, la viga de tu ojo, son pecados de conducta, son pecados visibles, pecados sociales, digamos así. Es muy interesante esto, no quiero irme por las ramas, pero muchos teólogos, muchos intérpretes en las escrituras, a veces para ayudarnos a pensar en este aspecto de nuestra vida, nos hacen una división que resulta práctica en algunos casos, que son pecados, digamos así, invisibles, pecados secretos y pecados externos, visibles, de conducta, sociales. Esto es muy importante porque, por lo siguiente, se nos manda a confesar a Dios todos nuestros pecados, todos los que podemos ver, ¿no? Obviamente, porque si no los vemos, no los vamos a confesar. Sí, confesamos a Dios todos los pecados. Dios ve todo, tanto lo secreto, mis pensamientos, mis actitudes, todo lo ve el Señor. Pero yo no confieso a los demás mis pecados invisibles, de ninguna manera. Hago más daño que bien. Yo no le digo a una persona, mira, Daniel, tengo que hablar con vos. ¿Sabes qué? Te tengo que pedir perdón porque los últimos 2 meses te estuve envidiando. No se hace eso. Porque Daniel nunca se enteró que yo lo envidiaba. ¿Qué estoy haciendo con eso? Yo le tengo que pedir a Dios perdón por el pecado de la envidia, pero no acercarme a una persona a decirle, fulano o fulana, te he estado mirando con lujuria. Jamás, jamás de los jamases digas una cosa así. Generás un problema, hasta una tentación, te metes en un lío bárbaro. Eso es algo que lo confesás a Dios. Son pecados del corazón, son pecados que Dios conoce y que por ser en tu corazón, en tus actitudes, en tus motivaciones, nunca lastimaron a la otra persona. Probablemente. De esos pecados, porque de la abundancia del corazón habla la boca, surgen otros pecados. Quizás si yo tengo envidia a una persona, es un pecado secreto, quizás yo hable mal de esa persona, y de eso sí le debo pedir perdón, si yo hable mal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acá de la viga de tu ojo, está hablando de pecados visibles. Noten ahí en el contexto, es una interacción entre mi prójimo y yo, digamos. Estamos hablando de nuestras faltas, que son cometidas de manera social, de pecados de conducta. ¿Sí? Es muy importante esto, demasiado importante. ¿Sí? Solo confesamos a los demás entonces nuestros pecados visibles, sociales. Yo hace muchos años, hace mucho, no sé cuánto, les conté de un hombre que cometió el error de confesar a su esposa pecados secretos. Hubo un conflicto, una discusión de pareja y en el fragor, digamos así, de las acusaciones, la mujer le dice al hombre, yo no puedo confiar en Dios porque vos no me contás todas las cosas. Y vos no me contás y vos no me contás. Y el hombre, enojado también, dijo, bueno, te voy a contar. Y le empezó a contar un montón de cosas que la mujer explotó. Y me llama, me acuerdo esa noche, me llama y me dice, Alejandro, por favor, necesito ir a verte con mi esposa porque se quiere ir de casa, se quiere divorciar de mí. Y bueno, nos juntamos y resulta que la mujer habló primero y empezó a explicar. Me empezó a decir un montón de cosas. Claro, y este hombre le confesó sus
sus malos pensamientos, sus deseos inmorales y cosas por el estilo, y la mujer lo quería abandonar. Fue muy linda bueno, paréntesis, o para redondear esto y no dejarlo así colgado, fue interesante confrontar a la mujer con su fariseísmo, digamos, ¿no? Con su hipocresía, porque ella no estaba libre de malos pensamientos, todos los tenemos de alguna u otra manera. El error, la necedad de este hombre fue haber, en un momento, ante la manipulación de su esposa, la presión, haber dicho, bueno, te cuento, y empezó a contar una barbaridad de cosas. Eso no se hace, nunca se hace. Por regla general, entre paréntesis, por regla general, nosotros siempre confesamos pecados o tratamos de arreglar, digamos así, con nuestra confesión, los pecados que están en juego en ese conflicto, si es que hay un conflicto. ¿Sí? Si nosotros, y esto también va para las iglesias donde se hacen se hacen confesiones públicas de pecados. Eso no se debe hacer. Si yo pequé contra Tony, supongamos, porque le pedí dinero prestado y nunca se lo devolví, yo debería hablar con Tony y arreglar eso con él. Pero concretamente ese asunto. Yo no debo pedirle perdón a un grupo de, no sé, 50 personas que escuchen que yo nunca le devolví dinero a Tony. Se arma más lío de lo que se quiere arreglar. Siempre se debe limitar, digamos, la extensión de la confesión debe ser la misma extensión del daño que se causó, pensando concretamente cuáles son los pecados que estuvieron involucrados en esa situación. Bueno, entonces confesamos o solo manejamos los pecados, en este caso horizontales, que se han cometido contra la otra persona, que son pecados visibles, sociales. Solo los pecados que son definidos por la Biblia. La Biblia define lo que es pecado y lo que no es pecado. Para eso no tenemos las escrituras. Dios dice lo que está bien y lo que está mal, y Dios dice cuáles son pecados. No tenemos que inventar pecados nuevos, sino tenemos que exagerar. Eso hacían los fariseos, que inventaban cosas nuevas, ¿no? Y entonces hay personas que de pronto piden perdón porque, qué sé yo qué, porque no estaban orando. Una vez una persona me dijo, porque oró en manga cortas y pensó que había pecado porque le habían enseñado en su iglesia que para orar a Dios tenía que tener las mangas largas, no manga corta. Eso es un invento. Y yo le dije, señora, eso no existe. Y me mostró, me dice, sí, está en el manual de nuestra iglesia. Y le digo, ¿qué manual? ¿Lo tiene? Me dice, sí, me lo trajo y estaba toda la lista de lo que estaba prohibido y estaba permitido. Eso no está definido en la Biblia, no es pecado. Así que no tenemos que agregar más, tampoco menos. Sí, hay personas que definen el pecado como les conviene. Y dicen, no, bueno, eso no cuenta, eso era antes, ahora eso no va más. Todo el mundo, hoy en día, ¿quién espera para casarse, para tener relaciones sexuales? Eso, en la época de hoy, está bien estar en pareja. Si hay amor, está bien. No. En la Biblia dice que eso es pecado. Y ya. O sea, ni agregamos ni quitamos lo que la Biblia dice. ¿Sí? Tampoco cuenta, bueno, yo no sabía que eso era pecado. No importa, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No importa si uno lo sabía o no lo sabía. ¿Sí? No, tenemos que tener cuidado con ese tipo de excusas también, de justificación. Bueno, yo eso no sabía, nunca nadie me explicó bien. O personas que, como yo he escuchado, yo estoy esperando que Dios me muestre cuál es mi pecado. No, ya, el pecado lo cometís, lo estás cometiendo, la Biblia ya dice cuáles son. Dios no te va, ¿cómo te lo va a mostrar? Ya está. Nosotros que conocemos la Biblia venimos a verte a vos, a decirte esto es pecado, etcétera. O sea, está en la Biblia. Ya Dios lo definió. Es mi responsabilidad comprenderlo porque está en la Biblia. Y no que Dios tiene que tomar alguna acción extra, además de darnos la Biblia, para yo reconocer que he pecado. ¿No? ¿Sí? Y es muy interesante también otra distinción que hacen los teólogos histórica, y es muy valiosa, y ahora van a ver por qué, para ayudarnos realmente a hacer una inspección de nuestra propia responsabilidad. Tenemos que pensar, cuando miramos la viga de nuestro ojo, tenemos que pensar en pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión son palabras o acciones que yo digo o hago, pero que no debería ni decir ni hacer. Cosas que hago o digo que yo no debería hacer. Y eso está muy bien explicado acá en 1 Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Cualquier cosa que yo diga o haga en contra de lo que la ley me dice que yo no debo hacer, es pecado. Si la Biblia me dice yo debo honrar a mi padre y a mi madre y yo no los honro por comisión, yo estoy pecando. Yo estoy desobedeciendo la ley. Estoy infringiendo, dice acá. Transgrediendo, quebrantando la ley. ¿Sí? Eso se llaman pecados de comisión. Pero también existen pecados de omisión, que son palabras o acciones que no digo o no hago, pero que debería decir y hacer. ¿Sí? Santiago 4:17, por ejemplo, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? O sea, si la Biblia me dice a mí que yo debo hacer algo y no lo hago, eso es omisión. ¿Sí? Y si me dice que no debo hacer algo y lo hago, es comisión, lo estoy haciendo. ¿Sí? Fíjense cómo dice la Confesión de Fe de Westminster. Muy interesante. El Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster dice, el pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. O sea, o es hacer lo que me dice que no haga, o no hacer lo que me dice que haga. ¿Sí? O sea, comisión u omisión. Qué interesante como lo dice, este es el libro común de oración que usan los anglicanos, a lo largo de la historia han usado. Dice en el libro común de oración, misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Ahí está. Omisión. La última línea es la omisión, lo que hemos dejado de hacer. ¿Sí? Ahora evaluemos, usemos este criterio de comisión y de omisión. Usemos este criterio y pensemos en conflictos matrimoniales que son muy comunes y muy fáciles de entender y puede trasladarse esto a cualquier otro conflicto. Hagamos como una especie de grilla, noten ustedes, tenemos comisión, omisión y también tenemos palabras y acciones. ¿Sí? Bueno, de comisión y de palabra, imagínense que un esposo le grita a su esposa, la lastima con sus palabras, ¿no? Eso es un pecado de comisión, algo que se hace con palabras. ¿Sí? Si en vez de palabras es una acción, un esposo golpea a su esposa, imagínense, sería de comisión con una acción. ¿Ok? Tercera posibilidad, de omisión, pero con palabras. Un esposo no le pregunta a su esposa cómo está después de un día muy estresante para ella. Muy, ahí dice mus, es muy. ¿Sí? No le pregunta, no se interesa, no le habla. ¿Sí? Omite lo que Dios le manda, ¿sí? Hacer. Importante esto, ¿eh? Ahí vemos implicaciones de esto. Y de omisión, pero de acción, un esposo olvida darle a su esposa un regalo de cumpleaños. ¿Sí? Omisión. ¿Se entiende? Ahora imagínense, nosotros a veces, no sé vos o usted en sus relaciones, pero a veces nos quedamos tranquilos y nos sentimos como que estamos cumpliendo lo que Dios dice. Por ejemplo, nos peleamos y en lugar de arreglarnos y perdonarnos, de pronto estamos varios días sin hablarnos y nos sentimos tranquilos como que yo no estoy pecando porque no le estoy gritando, no la estoy agrediendo. Bueno, pero tampoco le estoy hablando. Tampoco le estoy preguntando, tampoco estoy siendo el compañero que Dios quiere que yo sea. Y me siento yo justificado porque por lo menos no soy de esos hombres que gritan y que se enojan y dicen barbaridades. Yo no digo barbaridades. Está muy bien, te felicito, pero el pecado no es solo de comisión, sino también de omisión. Y para ver la viga de tu ojo, es muy importante considerar este aspecto del pecado. Claro que sí. Hay cosas que de pronto has dejado de hacer. Y vos decís, bueno, yo estoy bien, yo ya lo perdoné. Hay gente famosa, ¿no? Yo ya lo perdoné. Pero hace 2 años que no le hablas al hermano o la hermana, los ves los domingos y nada, ni te relacionás. Activamente no estás actuando como un hermano en Cristo. Pero vos decís, yo ya lo perdoné. Yo al pastor ya lo perdoné. Pero bueno, ya no es lo mismo. Después que me habló como me habló, ya no lo trato igual. Supongamos, ¿no? Muy importante esto. Capaz que nunca golpeaste a tu esposa, espero que nunca lo hayas hecho. Porque es algo difícil de remontar, algo así. Pero la Biblia habla de que también podemos lastimar con palabras. Entonces no golpeamos, pero también lastimamos. Y a veces lastimamos con silencios.
o con omisiones, ¿verdad? O dejando de hacer lo que debemos hacer. Siendo compañeros, siendo, no sé, interesándonos, conociendo a la otra persona, satisfaciendo sus necesidades emocionales también, y estamos pecando también. ¿Sí? Bueno, esto nos ayuda a la hora de mirar la viga de nuestro ojo, ¿sí? Y otro aspecto que nos puede ayudar también, en este sentido de examinar la viga de mi ojo en alguna situación de conflicto, es pensar pecados que se han cometido antes, durante o después de que se inició el conflicto. Pensemos por un momento antes. Yo debería preguntarme qué palabras o acciones pecaminosas dije o hice antes de nuestro conflicto que lo provocaron o prepararon el escenario para este conflicto. Entonces pienso, durante el conflicto, ¿cuáles fueron mis pecados de comisión y omisión durante lo intenso de nuestro conflicto? ¿Qué le agregué yo? Empezó el conflicto, pero ¿qué más le agregué a esto? Y después del conflicto, ¿qué pecados de viga, entre comillas, manifesté después del conflicto que lo han mantenido vivo y sin resolver? ¿Por qué todavía sigue esto sin resolverse? ¿Qué estoy agregando? También a veces de omisión, ¿no? Porque no estoy yendo a ver, no quiero arreglar, evado, me justifico, etc. ¿Sí? Bueno, esto para ayudarnos a pensar a evaluar nuestras vigas, ¿no? A la hora de examinarnos para que haya una verdadera confesión, una confesión sólida, como decimos acá. En segundo lugar, Mateo 7, del 3 al 5, nos habla también de un orden, ¿no? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo, en el ojo tuyo? Interesante en esta segunda pregunta. ¿Cómo vas a hacer, dice Jesús, imaginando una viga en el ojo de este hipócrita? ¿Cómo vas a hacer para ver bien, para sacar la paja del ojo ajeno si tenés una viga en el tuyo? Lo que está diciendo es que como que hay una condición previa a yo poder hablar de tus errores, es manejar los míos para ver con claridad. Por eso dice hipócrita, saca primero. Y a esto nos referimos que hay un orden. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Y de nuevo, acá se nos está recomendando que para resolver un conflicto, las partes involucradas en ese conflicto deben primero manejar sus propios pecados antes de confrontar al otro. Por eso el orden, ¿no? Primero buscamos agradar a Dios, tratamos de, delante de Dios, hacer lo que a él le agrada. Segundo, antes de apresurarme yo a ir a tratar de arreglar algo, tengo que examinarme a mí mismo, buscando primero asumir mi responsabilidad. Y eso se trata de mirar la viga de mi ojo, ¿no? Veamos entonces, bueno, dos preguntas. El Señor hace dos preguntas. Muy linda la manera de hablar del Señor, de enseñar, de hacernos pensar. Son preguntas para hacernos pensar, ¿no? Estas dos preguntas nos conducen a este asunto, justamente mostrándonos lo absurdo, usando estas exageraciones, lo absurdo que es de nuestra conducta habitual, ¿sí? Nuestra tendencia a pensar primero o más pronto en lo que me han hecho a mí y no en lo que yo he hecho, ¿no? A otro. Y entonces se hace un énfasis, hipócrita, ¿sí? Y con esta exageración de la viga, etcétera, se hace este énfasis justamente para señalar inmediatamente cuál es el orden que debe hacer. Atendé primero tu responsabilidad, dice el Señor, ¿sí? No lo que te hizo la otra persona, ¿sí? O sea que nosotros primeramente debemos pensar cuáles son los pecados que han contribuido a este problema. Naturalmente es muy interesante. Nosotros, y esto está acá preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los pecados que más te molestan generalmente? ¿Los pecados tuyos o los de la otra persona? Y la verdad, con tristeza uno lo dice, pero son los pecados de la otra persona. Yo me imagino que todos somos iguales, ¿no? Pero después de una discusión que tenés con tu pareja, supongamos que te vas a la cama y vos qué te quedas pensando. ¿Cómo me pudo decir eso? ¿Cómo me dijo tal cosa? De todos nosotros, ¿quién se va a la cama y piensa, ¿cómo le pude hablar así? ¿Cómo se me ocurrió decirle eso? Obvio que no, porque si estuviéramos pensando en eso,
obviamente te das vuelta y le decís, hey, qué barbaridad, me estoy pensando, qué barbaridad cómo te hablé así. Los dos estamos pensando, ¿cómo me pudo hablar así? ¿Quién se cree que es? Nunca decimos, ¿quién me creo que soy? No decimos eso. Ojalá, ¿no? Si yo dijera, uy, qué barbaridad, qué orgulloso que soy. ¿Cómo se me ocurre hablar así? ¿Quién me creo yo que soy después de todo? No, exactamente al revés pensamos. ¿Sí? Tremenda la ilustración de Jesús. Noten en Lucas 18, contando también en forma de parábola, pero noten cómo introduce esta parábola Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. O sea, el Señor está hablando con los fariseos, pero no dice, interesante porque nos ayuda a identificarnos a nosotros, ¿no? Esta parábola está dirigida a personas que confían que son ellos mismos justos y menosprecian a los otros. Muy común, ¿no? Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, que es el que confiaba en sí mismo como justo, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo, le agrego yo, ¿no? Yo no soy como los otros hombres, comparación, ¿no? Y ve la paja de los demás, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano despreciativo, ¿no? Este publicano. Yo no soy como estas personas. Yo soy más justo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Noten la justificación propia. Más contraste, el publicano, que eran considerados pecadores, publicanos porque en general no eran honestos con el dinero. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí el pecador. Y entonces concluye Jesús, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, cualquiera que se cree experto en los errores de los demás y no ve lo suyo propio será humillado. Y cualquiera que reconoce sus propios errores delante de Dios será exaltado. Será exaltado. Importante este orden de Jesús. Primero, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Primero concentrémonos en qué es lo que yo hice para que este conflicto todavía esté vivo y no se haya acabado ya. ¿En qué contribuí? ¿Qué es lo que yo agregué a esto? Aunque yo no haya empezado todas estas cosas, algo yo agregué. ¿Sí? De nuevo con el tema del orden. Noten qué interesante pensar todavía un paso más. ¿Sí? Miren, es muy importante que aprendamos como un hábito de vida, por practicarlo, a tener más la reacción de pensar en qué hice yo, en qué me hicieron a mí, ¿no? Pero se requiere algo mucho más que solo estar dispuesto a pensar en mi contribución. Y esto lo saco del libro Cuando pecadores dicen acepto. Dave Harvey dice lo siguiente: no alcanza, está muy bueno esto, de yo pensar en mi contribución, vos pensar en tu contribución, pero no alcanza para ser verdaderamente humildes, para esa humildad que se requiere, ese espíritu de mansedumbre para yo resolver los problemas, ¿no? O resolver el conflicto. Dave Harvey dice, la verdadera humildad no es solo estar dispuesto a pensar en mi responsabilidad, sino sospechar de mí mismo. ¿En qué sentido sospechar de mí mismo? Que a priori, antes de examinar, yo estoy seguro que metí la pata, estoy seguro que yo pequé, estoy seguro, porque me conozco, que algún pecado yo le agrego a todo esto. Eso es la verdadera humildad, dice Dave Harvey. Muy interesante. Y esa actitud de decir, estoy casi seguro que yo hice algo mal. Esto me hace a mí más apto para examinarme profundamente, para, con humildad verdadera, buscar qué es lo que yo hice, estoy seguro que algo voy a encontrar, y acercarme con esa actitud a la otra persona, no con el dedito acusador, ¿por qué me hiciste? ¿Qué barbaridad? Sino genuinamente, incluso hasta pidiéndole a la otra persona que me ayude a ver
el pecado que estoy seguro que cometí, pero que a lo mejor por mi propio orgullo no lo estoy viendo. Y entonces, genuinamente voy humilde a decir, hey, ¿qué es lo que yo hice? ¿Por qué reaccionaste así, tan desproporcionadamente? Desde mi punto de vista, en realidad te estoy ofendiendo mucho, ¿verdad? Explícame, ayúdame a entender, porque no lo veo, no lo puedo entender. Pero no acusando, ¿entendés? Sino admitiendo, sospechando que seguro algo otra vez metí la pata. Seguro que en algo he pecado otra vez. ¿Sí? En tercer lugar, no solo la viga, que es estos pecados visibles, como dijimos, de los cuales soy responsable. El orden, yo primero me hago cargo, sino también aquí hay una cuestión relativa de peso. ¿En qué sentido? Bueno, Jesús habla de paja cuando se habla del pecado del otro, de la contribución del otro, y de viga cuando yo pienso en mi contribución. Yo debería pensar que la contribución del otro relativamente es mucho más chiquita que la mía, que es una viga. ¿Sí? El orden es importante, yo vaya primero, o que yo mire primero, que yo considere primero, pero también es importante, otra vez, esto es el tema de la humildad, de sospechar que mi contribución ha sido peor a este problema que la del otro, que seguramente fue más liviana. Así lo veo, así lo debería ver, aunque no sea el caso. Así debería verlo yo. Yo seguramente, yo soy el más responsable. Y eso es la verdadera humildad, ¿sí? Debemos considerar nuestras ofensas como más serias, ver las nuestras como mayores, vigas, y las suyas de la otra persona como menores, paja. Interesante esto. Es decir, yo presto más atención a mi contribución al problema que a tu contribución al problema, pero yo también considero a priori que mi contribución al problema es 1000 veces peor, digamos así, o más grave que la tuya. ¿Sí? Incluso si puede que nuestras ofensas sean objetivamente menos serias, Jesús nos llama a ponderarlas como más serias. Son vigas, no paja. O sea, si hubiera digamos así, un referee, un árbitro fuera de esta disputa y pudiera con objetividad perfecta decir, no, realmente en esta situación Toto fue más responsable que Tota, pongamos. Pero lo mejor que puede hacer Tota es, por lo que recomienda Jesús, no importa, porque ese árbitro en general no existe. Es ella considerarse a sí misma como la gran responsable. Y por supuesto, por otro lado, si ambos son creyentes, por otro lado, su cónyuge debería estar pensando lo mismo. Pero bueno, nosotros de nuevo, el primer paso, tratamos de agradar a Dios. Y no nos movemos de acuerdo a lo que hace la otra parte. No estamos esperando que el otro se humille primero o se humille más para entonces yo humillarme. No. Yo busco agradar a Dios. Y el Señor Jesús me dice que yo debo ver mi contribución como una viga. Y entonces yo me hago cargo. Y hablo. Busco primero pensar en mi viga y yo considero mi propia contribución como drástica, digamos así, aunque objetivamente no fuera el caso. Aunque quizás realmente el agravante más grande fue del otro lado. Pero esa es la forma apropiada de resolver un conflicto. ¿Sí? Y finalmente la actitud, que se cae por su propio peso, digamos. Si yo empiezo a enfocarme en mí mismo y no en vos, si yo empiezo, o primero me concentro en mi contribución, mi reacción, mi pecado, y si yo considero mi parte como más grave, obviamente que eso va a afectar mi actitud. Por eso dice entonces, recién entonces, ¿sí? Este primero se debe combinar con este entonces. ¿Sí? Yo hago A y entonces puede suceder B. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y por supuesto, esto es todo como un invento, ¿no? De vigas y pajas. Pero, no se trata de ver o no ver. Acá se trata de tener la actitud correcta. Una actitud es hipocresía, la otra actitud es claridad, en el sentido de estar en el modo apropiado de yo acercarme para realmente resolver el problema. ¿Sí? Confesar mi pecado primero me da la humildad para acercarme a la otra persona. La actitud apropiada, espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6.1.
¿sí? Verlo de esta manera, ver que yo soy más responsable que vos. Aunque no fuera el caso, no importa, es lo que yo debo considerar de manera subjetiva o relativa. Me predispone a acercarme a vos con otra actitud humilde. Y esa humildad que me daría como consecuencia dar estos pasos, esa humildad puede alentarte a vos a hacer lo mismo, puede ayudarte a vos a tomar la misma actitud. La humildad engendra humildad. Así como los conflictos van escalando, cuando se sube el volumen, yo subo el tono de voz, la otra persona sube el tono de voz, yo lo agredo, insulto, la otra persona insulta. Así como se va creciendo, la manera de ir descomprimiendo, digamos así, desactivando, es que si yo tengo una actitud humilde, eso te va a motivar a vos a tener una actitud humilde. La mayoría de las veces, la humildad destraba ese conflicto. O al menos, aunque no sea en el momento, después la persona que no fue humilde, cuando uno de los dos es muy humilde, es humilde en la situación, y la otra no fue, y estamos hablando de cristianos, por lo general a esa persona que no fue humilde, el Espíritu Santo utiliza el ejemplo de humildad del otro para confrontarte y confirmarte, convencerte, redarguirte de que se te fue la mano. Después es otra cosa que te animes a dar el brazo a torcer, ¿no? El orgullo a veces es más fuerte, pero en general la humildad engendra humildad. ¿Sí? Esta humildad tuya puede disminuir también la actitud defensiva de la otra persona. Porque cuando vos sos humilde, cuando yo soy humilde, ya no hay ese tono de ataque, todo lo contrario. Estoy yo ya no señalando con el dedo a vos, sino me estoy señalando a mí mismo. Me acerco a hablar de mí, de mi torpeza, de mi orgullo, de mi egoísmo, de lo que sea, y entonces la persona ya no está a la defensiva, porque no está siendo atacada, ya no más. Y esa actitud humilde puede eliminar lo que provocó el pecado en primer lugar, ¿no? Tu pecado en primer lugar. Lo elimina de alguna forma. Asumiendo, de nuevo, a lo mejor la otra persona empezó, pero cuando yo confieso mi pecado, saco mi contribución a ese problema. Y eso entonces abre el camino para una genuina reconciliación. ¿Sí? Veamos básicamente como conclusión entonces cómo confesar pecados de comportamiento. Volvamos a lo primero para repasar. Muchas veces personas que se han dicho, delante mío, se han dicho te perdono en la oficina, marido y mujer, se han pedido perdón. Después pasa el tiempo y no se arregló nada porque todavía hay peleas, hay amargura, hay mucho resentimiento y no se perdonaron. Y a veces el problema no es, eso es lo que dijimos al principio, no es que alguien se está negando a perdonar, sino que la confesión no fue sincera, no fue genuina, no fue profunda, no fue auténtica, porque no hubo una reflexión, fue muy así sobre, perdón, lo siento. No, pensá, examiná, sopesá, digamos así, considerá la viga de tu ojo, para que su confesión suene genuinamente sincera. Tenés que realmente mostrarle a la otra persona que te estás haciendo responsable de lo que hiciste. Y lo podés ver, podés comprender el dolor que acabas de causar o que has causado hace tiempo. Y la otra persona lo percibe eso y te ve quebrantado. Y entonces ahí sí que es posible que te perdone y que ese perdón borre absolutamente ese pecado para que haya una verdadera reconciliación. ¿Sí? En primer lugar, entonces, para confesar pecados de comportamiento. Los pecados de no comportamiento que vimos de motivación, se los confesás a Dios y ya. Los pecados de comportamiento. En primer lugar, tenés que identificar tus ofensas, la viga de tu ojo, ¿sí? Una muy buena forma de hacerlo es hacer una lista, pero no para mostrarle a la otra persona. Una lista para vos, ¿sí? Para ayudarte a pensar. Una lista de tus vigas o de tu viga, pensando que la viga son varios pecados, no uno solo. ¿Sí? Ojo, siempre los creyentes tenemos que recordar que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Que el pecado nos engaña. Tenemos que recordar que no es tan fácil mirar para adentro y no deberíamos mirar demasiado para adentro, lo necesario nada más. Siempre tenemos que mirar a Jesús, a la cruz, en lo posible. Hay personas que se examinan de manera no sana, de manera enfermiza, de manera pecaminosa incluso.
estar demasiado enfocado en mí mismo eh, está muy cerca del pecado del orgullo. El orgullo es pensar en mí y no en el otro. Entonces, lo necesario, medito, pienso en la situación, en las palabras que se dijeron, en cómo comenzó todo, por qué hasta ahora no se resolvió, ¿sí? Como decíamos, qué hice antes, qué hice durante, qué hice después, ¿sí? Qué pecado de comisión, qué pecado de omisión estoy cometiendo, cómo puedo identificar mi orgullo, mi egoísmo en todas estas cosas. Y bueno, voy anotando, ¿sí? Oro a Dios. Dios, tenemos muy lindos ejemplos de oraciones, Salmo 139, Salmo 19, examíname, oh Dios, y líbrame del pecado que me es oculto, etc. Hay oraciones especialmente de David, pidiéndole a Dios que le muestre lo que él no ve. Pedile a Dios que te muestre, pedile a Dios que te ayude, que Él te escudriñe, que Él te examine, que Él te redarguye, y por supuesto, usando las escrituras, ¿no? Las escrituras son como un espejo, dice Santiago, para mostrarnos nuestra verdadera condición, ¿no? Y eventualmente pedí consejo, habla con tu pastor, con alguno de los ancianos, habla con alguien maduro espiritualmente que sepa del conflicto en el cual estás envuelto y pedirle que te ayude a ver, con humildad, con sinceridad, aunque te duela. Decirle, mira, necesito que me ayudes, no tengas miedo a ofenderme. Yo quiero resolver esto y no veo, no estoy viendo con claridad cuál es mi parte en todo eso. Y estoy orando a Dios, he estado considerando, yo realmente quiero ir a hablar con esta persona, pero quiero ir como Dios manda, con la actitud apropiada. Entonces, esta semana me he tomado para enfocarme en mí, en, en, en mi responsabilidad. Por favor, ayúdame a ver, ¿sí? ¿Qué pensás vos? Y explicarle la situación. Entonces, en primer lugar, identificar tus ofensas, ¿sí? De manera minuciosa, pero no exhaustiva. Acordate, nuestro corazón no somos tan capaces de ver absolutamente todos. Ponerle un freno a eso, ¿verdad? Después de todo, creo que es muy importante acercarte a la otra persona para tener una confesión genuina, sincera, reconociendo tus pecados, pero no todos los pecados. No va a hacer falta. Es muy interesante cuando el hijo pródigo está dispuesto, o sea, ya ensaya una confesión a su padre y nunca termina nunca termina de repetir ese ensayo porque el padre ya lo perdonó. Eso es mayormente lo que sucede. No tenés que tampoco que hacer una lista, no sé, de 30 pecados. No. Hacé la lista para vos, no se la muestres a nadie. No vayas con esa lista a hablar con otra persona, pero trata de identificar cuáles son los principales pecados que están envueltos, tus pecados que están envueltos en esta situación, y anda a pedir perdón por esos pecados, no por 30 pecados, ¿verdad? Paso 2, entonces, confiesa tus pecados a Dios. A Dios, vertical primero, ¿sí? Recibe su perdón y entonces pedile ayuda a Dios. Una vez que te humillaste ante Dios, te quebrantaste ante Dios, pedile perdón, aceptá su perdón y buscá su ayuda, ¿sí? Es muy importante entender que todos los pecados horizontales, todos, absolutamente todos los pecados que yo cometo contra otros, también los estoy cometiendo contra Dios. Sí o sí. Cualquier pecado siempre es contra Dios. No todos los pecados son contra otros, todos, pero todos son contra Dios. De manera que si yo identifico un pecado que yo cometí contra mi esposa, también lo cometí contra Dios. Y entonces se los confieso a Dios primero, ¿sí? Y acá hay una serie de pasajes que veamos como ejemplos y ya, hay muchos más, ¿no? Pero nota que interesante, David, después que peca contra Urías, que lo manda a matar, y contra Betsabé, la vecina, está confesando pecados. Y dice David, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Noten que antes que nada, David reconoce que ha pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la verdadera confesión. A Dios primero, ¿sí? Por supuesto, él pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías, él pecó contra el pueblo de Israel, era el rey, pecó contra muchas personas, pero primero y principal, pecó contra Dios, ¿sí? Noten qué interesante en Génesis 39, cuando Potifar
está siendo seducido por la esposa de, perdón, cuando José está siendo seducido por la esposa de Potifar a cometer, a fornicar, ¿no? Ella iba a cometer adulterio, José iba a fornicar. Y José dice, Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él era el administrador, el gerente, digamos. Y ninguna cosa me ha reservado tu esposo, le está hablando a la mujer, tu esposo, sino a ti. Me dijo, hacelo, administra todo, pero no toques a mi mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice José. Muy bien. Pecaría contra Potifar, ni hablar, por tomar a la esposa de Potifar, pero también pecaría contra Dios. La confesión del hijo pródigo, me encanta esto. El hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es contra Dios, es la forma que ellos usaban para no tomar el nombre de Dios en mano. A veces en vez de jurar en el nombre de Dios, juraban por el cielo. ¿Sí? He pecado contra el cielo y contra ti. Por eso también le llamaban el reino de Dios o el reino de los cielos, es lo mismo. Lo que está diciendo el hijo pródigo, he pecado contra Dios y contra ti. Siempre que pecamos, pecamos contra Dios y contra alguien a veces, la mayoría de las veces también. Y Pablo, interesante, cuando él perseguía a la iglesia, ¿se acuerdan? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Ya estaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús dice, ¿por qué me persigues? Sí. Bueno, esto es sumamente importante entender para poder realmente resolver conflictos. La semana que viene vamos a ver, una vez que nosotros podemos identificar nuestra responsabilidad en un conflicto y ya le hemos pedido perdón a Dios, ¿cómo entonces ahí estamos listos para ir a pedirle perdón a la persona con la que tenemos un conflicto y cómo deberíamos hacer eso también? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Me parece a mí muy valioso enfocar así detenidamente, en vez de ver a pinceladas gruesas nada más, para que Dios nos ayude, ¿no? Y utilice de pronto tanta explicación de Mateo capítulo 7, del 3 al 5, nos quede como ojalá nos pueda quedar a nosotros como una guía para genuinamente examinarnos y genuinamente también confesar de verdad pecados. No así a la ligera, bueno, perdóname, lo siento. No, así no, así no. Así es muy, muy probable que la otra persona te diga, bueno, o no te diga nada, pero no pasó nada. Y sigue todo igual. Y vos decís, no, pero yo le pedí perdón. Sí, pero no te perdonó. Y pero me tendría que haber perdonado, porque Dios le manda a perdonar. Pará un poco. No te apresures tanto. Con esa actitud ella, yo soy víctima. No, pará. Pedile perdón de verdad. Confesá de verdad tus pecados. A lo mejor ese es el problema. Y la otra persona no está viendo que vos genuinamente estás arrepentida. Entonces, le va a costar mucho perdonarte.